La lactancia materna ha sido considerada socialmente como un asunto relacionado exclusivamente con la maternidad y el tiempo en el que se desarrolla la actividad lactante. Su aceptación social y pública está íntimamente ligada al contexto sociocultural en el que sucede. Es, al mismo tiempo, un tema controvertido en el entorno próximo y familiar de la mujer lactante y, por lo tanto, la opinión pública afecta intensamente al desarrollo natural de esta experiencia íntima. Toda mujer que lacta se expone en algún momento a la opinión pública del acto privado de lactancia. Las monografías sobre lactancia se centran mayormente en la alimentación del neonato y en menor medida en el vínculo afectivo entre ambos. Tanto es así que su duración e importancia nutricional es básicamente fijada por la sociedad y el sistema vigentes. Toda lactancia que exceda los límites marcados por la opinión pública dominante es considerada más bien un capricho que una elección personal coherente. Esta sistematización pública de una experiencia vital tan importante e intensa para la mujer y el lactante provoca en muchos casos el fracaso de la misma y en otros muchos un planteamiento superficial ligado a las creencias existentes en el contexto sociocultural de la mujer que lacta. La leche materna es una sustancia viva, contiene tantas células como la propia sangre. En algunas culturas milenarias, como en la India, se le denomina la sangre blanca. La leche materna es una combinación acuosa de nutrientes, células, hormonas, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, enzimas que ejercen una importante interrelación entre la madre y su bebé. La leche materna madura está compuesta por las cantidades adecuadas de hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, enzimas digestivas, hormonas y anticuerpos. El bebé tiene la capacidad de regular la composición de la leche y adaptarla a sus necesidades. La composición de la leche va cambiando a lo largo de la toma y la duración del tiempo destinado a la lactancia. Sangre Blanca por Ella Visuals propone una mirada al lado más íntimo de la lactancia. Soy Isabel, su consejera de lactancia. Hasta la próxima.